libro de Jueces, capítulo número 13. Vamos a estar hablando de un padre muy esforzado, de un padre que lo entregó todo, pudiéramos decirlo así. Y ese padre del cual hoy vamos a hablar se llama Manoah. De este padre se habla muy poco, gloria al Señor, porque resulta ser que cuando se va a hablar de la historia de esta parte de la Biblia, no se habla del padre, más bien se habla del hijo. ¿Alguien sabe quién fue el hijo de Manoah? ¿Quién fue? Sansón. Entonces, mucho se habla de Sansón, pero poco se habla del padre de Sansón, que es Manoah. Y vamos a leer en la palabra del Señor. Pero antes quiero decirle algo. El nombre de Manoah significa allí descanso, significa quietud. Pero vamos a ver que en los primeros años de la vida de Manoah no hubo tal descanso, no hubo tal quietud en el sentido de las vicisitudes, las dificultades que pasaba Manoah. El sueño que tenía Manoah y que no lo había alcanzado. Gloria al Señor. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazario a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel del mano de los filisteos. Y vamos a dejarlo ahí. Gloria al Señor. Vamos a ir viendo la historia de esta historia por pedacitos. Gloria al Señor. Es una historia muy hermosa, pueden sentarse. Decía, es una historia muy hermosa. Gloria a Dios, es una historia que nos narra la historia de un pueblo que estaba oprimido por 40 años por mano de los filisteos, pero que Dios, cada vez que su pueblo pasaba por estas circunstancias de desobediencia, Dios siempre tenía en su mente un plan de rescate para el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Y vamos a ver que esta no era un caso ajeno. Dios ya tenía en su mente cómo iba a estar salvando al pueblo de Israel de mano de los filisteos. Imagínense, los filisteos eran bien, pudiéramos decir esa palabra, bien rudos, bien difíciles, eran gente sin escrúpulos, pero ellos tenían oprimido precisamente al pueblo de Israel. Y Dios, como siempre, trata de sacarlos de esa opresión. ¿Por qué? Porque cada vez que el pueblo de Dios desobedecía y caía en este trance, pudiéramos decir así, de estar cosechando consecuencias por causa de su pecado, ellos clamaban a Jehová, y dice la palabra del Señor que Jehová oía su clamor. Y esto no es un caso diferente. Entonces Dios ya tenía en su mente cómo salvar al pueblo de Israel de la esclavitud, de la opresión de los filisteos. Y precisamente aquí es donde pensamos en Sansón, pero no me quiero detener ahora en este momento en Sansón, sino que me quiero detener cómo fue que Dios preparó esta obra maestra para llegar al final de esta historia. Y simplemente tenemos que tener en cuenta dos cosas: que Sansón tenía padres, y esos padres eran Manoah y su esposa. No se dice el nombre de la esposa de Manoah, gloria al Señor, pero sí se dice que ambos, y sí se
dedicada a Dios. Eran personas de oración, eran personas que le gustaba estar pasando tiempo con Dios. Gloria al Señor. Y como ya les decía, había una dificultad en la esposa de Manoah. Yo me imagino que Manoah por años estaba sufriendo la incapacidad que tenía su esposa de concebir. Y vemos que esto sucedía en cada padre de familia, en cada padre, cuando, en este caso de familia todavía no, pero en cada persona, en cada hombre que decidía formar una familia, cuando veía que su esposa era estéril, qué tremendo saber que la esposa con que tú te has casado, pues no da a luz. Y era una frustración muy grande. Y yo me imagino que Manoah era un hombre en ese sentido frustrado. Porque todo sueño de un padre, de una persona, de un hombre, es casarse y tener hijos, ¿o no? Es el sueño del ser humano, de las mujeres, tener un hijo, de los padres también lo es. Y entonces vemos aquí, a mí me da la impresión que Manoah era un hombre que allí tenía por dentro ese sufrimiento, pero me imagino que tampoco le reclamaba a Dios el por qué su esposa era estéril. Y como en otras predicaciones se ha dado aquí anteriormente, podemos ver que lo que es la esterilidad en los tiempos bíblicos, en los tiempos antiguos, era señal de qué, como de maldición, como que Dios no ha sido favorable a esa persona, a esa mujer. Y la mujer de Manoah era una mujer estéril, no podía concebir, no podía dar a luz. Entonces, de cierto modo, ellos vivían una frustración, porque todo, como decía anteriormente, toda persona, todo hombre y mujer cuando se casa, su mayor anhelo es tener una descendencia. Gloria al Señor. Y sé que me imagino que Manoah y su esposa sufrían esto. No podemos tener hijos. Dice allí que su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Gloria al Señor. Y así como Ana, no sé si se recordarán la historia de Ana, que vertía su alma delante de Dios, me imagino que esta mujer también vertía su alma delante de Dios diciendo: Señor, dame un hijo. Y me imagino que Manoah quizás también diga: Señor, dale un hijo a mi esposa. Gloria al Señor. Entonces, ya dijimos, la esterilidad era señal de que Dios pues no le había favorecido, de que era una deshonra en aquellos tiempos. Cuando pasaba esto, la familia era muy afectada en el sentido de que las personas podían hacer, en este tiempo se llama bullying, pero no sé, a una afrenta. Eso podía ser una afrenta para la familia, para Manoah y su esposa, que cada vez que pasaran por algún lugar decían: mira, la esposa de Manoah es estéril. Mira, él es estéril, él no puede tener hijos. ¿Sabe Dios por qué no puede tener hijos? Es un castigo que Dios le está dando porque ha pecado contra Dios de tal manera, de cual manera. Y él tenía que sufrir esa afrenta por parte de la gente del pueblo. Pero Manoah, en su corazón, pues no le importaba eso, porque Manoah era un hombre de oración. Manoah era un hombre que sabía que él adoraba a Dios y que no había pecado contra Jehová y que no tenía nada que temer porque el Señor estaba con él. Solo que no le había dado la posibilidad de dar hijos. Gloria al Señor. Entonces, vamos a ver que después vemos cómo surge todo lo que es el nacimiento de Sansón en base a una palabra profética que ella recibe. Dice que esta mujer, gloria al Señor, fue y en el camino, allí en aquel lugar, se encontró con una persona que tenía apariencia de ángel. Era como un ángel. Era realmente un enviado de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice que se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás un hijo.
Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Estaba esta mujer en un lugar determinado y de pronto se le aparece el ángel de Jehová, ¿verdad? Y le dice, vas a tener un hijo. Cuando esto sucede, pueden ocurrir dos cosas. En primer lugar, puede ser que te rías, o en el caso de las mujeres, que te rías como se rió Sara. Se rió y los ángeles le preguntan, ¿por qué te ríes? Ay, no, que no me reí. Sí te reíste. Sí te reíste, ¿verdad? O puede ser que ocurra como esta mujer, que ella creyó al ángel. Que ella le creyó al ángel. Pero la historia nos dice que en el momento que el ángel se le aparece a la esposa de Manoah, Manoah no estaba con él. Entonces, el ángel le da ciertas instrucciones a la esposa de Manoah de cosas que debía hacer ella para cuando naciera este niño. Ella, por supuesto, llena de alegría, dice que se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí. Fíjate que ella reconoció que no era algo normal, ella reconoció que era algo sobrenatural que había acontecido en su vida. Dice, un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era. Tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazario a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. ¿Qué cosa quiere decir? Dice, ¿qué cosa quiere decir nazario? O nazareo. Nazareo. Yo siempre lo digo al revés. Nazario, siempre pongo la mente en el abajo. Nazareo. ¿Qué cosa quiere decir nazareo? Dedicado a Dios, apartado para Dios. Entonces, hay ciertas cosas, pautas que el ángel está diciendo que debe tomar a la hora de tener en cuenta para cuando esto suceda. Y ella, bueno, se lo cuenta a Manoah, y Manoah, como era un hombre de fe, era un hombre de oración, ¿qué es lo primero que hace? Busque ahí en la lectura, ¿qué es lo primero que hace Manoah? ¿Qué es lo que Manoah hace? Oró. Dice que Manoah oró. Si, yo me imagino a Manoah, si esto es tuyo, tú me vas a confirmar esto que me está diciendo esta mujer. No porque incrédulo, sino porque Manoah quería estar seguro de que había sido el ángel de Jehová que se le había presentado a su esposa. Pero además, no solamente por eso quería él saber, sino más bien lo que quería saber Manoah eran los detalles de qué era lo que él debía de hacer con ese niño que iba a nacer. Porque Manoah temía a Dios y no quería fallarle a Dios. Y aquí vemos que un hombre que se inclina delante del Señor y le dice al Señor, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios dice la palabra que oyó la oración de Manoah. Dios oyó la oración de Manoah. Es importante que los padres clamen a Dios. Gloria al Señor. Y le piden instrucciones, dirección del cielo de cómo guiar. Dice, Dios oyó la voz de Manoah y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer. Mira, el ángel de Dios pudo haberse presentado a Manoah solo. El ángel de Dios pudo haberse presentado a él mientras estaba con su esposa. Sin embargo, el Señor decidió que fuera de la misma forma en que había sido la primera vez. Dice que estando ella sola otra vez, se le presentó de nuevo el ángel, el mismo ángel, estando ella en el campo,
trabajando y dice la palabra, mas su marido no estaba con ella. Fíjense que lo detalla la palabra, mas su marido no estaba con ella. De la misma manera que el ángel se le presentó la primera vez, se le presentó la segunda vez y Manoa no estaba presente. Pero en esta ocasión, ella salió corriendo y le dijo a Manoa, oye, el mismo que vino el otro día está aquí, vamos. ¿Qué cosa, verdad? Dice, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciendo, mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y dice la palabra, y se levantó Manoa y sirvió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Esa es la primera pregunta. Era para cerciorarse si era el mismo. Porque él le había dicho a Dios, mándame el mismo que tú le mandaste a mi esposa, primero mándamelo otra vez. Era un hombre precavido, era un hombre que le gustaba, estaba pendiente de los detalles. Dice, y él dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Qué bonito, ¿verdad? Dicen, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? Es decir, Manoa estaba preocupado cuál era el camino que debía tomar su hijo. Gloria al Señor. Y dice además, ¿y qué debemos hacer con él? Por supuesto que Manoa entendió que si el ángel de Jehová se le había aparecido no era por una cosa natural. Que si el ángel de Jehová se le había aparecido era porque Dios tenía un propósito con ese niño que iba a nacer. Amén. Manoa entendió que no era un niño común el que Dios le iba a enviar. Y sabemos que ningún niño es común. ¿Verdad que no? Que todos los niños son especiales. Pero en el caso de Sansón, tenía una misión específica y era libertar al pueblo de Israel de los manos de los filisteos. Gloria al Señor. Entonces todos tenemos en esta vida un propósito, porque Dios nos trae con un propósito marcado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra del Señor, Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo no sé si tú lo puedes decir en esta tarde, pero tú tienes que entender que tú no estás aquí por casualidad y que tú viniste a este mundo con un propósito y que tus padres te trajeron porque era la voluntad de Dios que hoy tú estuvieras aquí. Amén. Seas hoy hijo o seas hoy padre, pero todos hemos sido hijos y, bueno, todos no hemos sido padres porque yo soy madre. Pero hemos tenido nuestros padres y ahora los que ya tienen hijos pues saben de lo que estoy hablando. Pero todos venimos con un propósito a esta tierra y es bueno que siempre tengas en tu mente esta palabra del Señor, Jehová cumplirá su propósito en mí. Si todavía si Dios no tuviera un propósito con tu vida, tú no estuvieras aquí. Ya estuvieras al otro lado. Pero mientras tú estés en esta tierra, tú tienes que preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? ¿Qué quieres que haga? Porque hay cosas que hacer que Dios te va a demandar cada día. Gloria al Señor. Y más si vivimos para Él, más si estamos en sus caminos, Dios va a demandarte cosas a hacer. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánta gente que hablar de la palabra? ¿Cuánta gente que predicar? ¿Cuánta gente a la cual hay que hablar del Señor? ¿Verdad? Porque somos la iglesia de Cristo. Aparte de ser hijos de Dios, somos la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia está en la tierra, aquí, para hablar del reino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Si no, ya Cristo hubiera venido y hubiera levantado la iglesia. No hiciera falta la predicación del evangelio. Y ya estuviéramos ya celebrando la boda del Cordero. Pero mientras que estemos aquí tenemos un propósito que cumplir. Y así lo entendió Manoa. Manoa entendió que su hijo venía con un propósito especial a esta tierra. Gloria al Señor. Por eso estaba preocupado cómo debía conducirse su hijo. ¿Qué debía enseñarle a su hijo?
Gloria al Señor. ¿Sí? Amén. Y así debe ser cada padre. Preguntarle al Señor cómo debe ser la manera de vivir de mi hijo o de mi hija. En este caso era Sansón, pero puede ser también una hija. ¿Cómo debe ser mi hija? ¿Cómo debe conducirse mi hija? ¿Cómo te gustaría que fuera? Y dice aquí, ¿qué debemos hacer con ella? ¿Qué debemos hacer con ella o con él? ¿Qué debo hacer con mis hijos? En nuestra iglesia, en las iglesias cristianas, comúnmente, ¿qué hacemos con nuestros hijos cuando nacen? ¿Cuál es el deseo de cada padre con esa hija o ese hijo que nace? ¿Cuál es el deseo de padres? ¿Cuál es el deseo de tu corazón, papá? Amén. El día de mañana puedan servir al Señor. Amén. Que no solamente puedan ser personas que puedan servir a la sociedad, sino que sean personas que puedan servir a Dios según el don que Dios le dé, el talento que Dios le dé, puedan servir a Dios. ¿Cuál es el deseo del corazón de un padre? ¿Cómo debe vivir? ¿Cómo desea el padre que viva su hija o su hijo en esta tierra? ¿Cómo? Amén. Que anden en integridad. Que anden en integridad, que conozcan del Señor, de sus preceptos, de sus caminos, muy bien, ¿verdad? Ese es el deseo del Padre. Bueno, del Padre que es cristiano y del Padre que está consagrado a Dios. Porque el deseo de un padre que no conoce a Cristo es que su hijo sea famoso, que su hijo tenga una carrera universitaria, que no es malo. Más bien es algo que favorece a la obra de Dios, porque si tiene una persona que es preparada, no sé, que es ingeniera, que es, no sé, que es músico, que está bien preparado, pues sirve a la obra con sus talentos. Pero normalmente el padre que no tiene a Cristo, ¿qué es lo que busca de su hijo? Que su hijo sea alguien famoso, que si es cantante llega a la cúspide. Yo ayer estaba mirando un testimonio de Farruko. Sus padres lo educaron en el camino del Señor, pero él se desvió del camino del Señor y todos conocemos. Yo conocí ese testimonio de Farruko a través de YouTube y todas estas cosas. De cómo él vivió su vida y llegó a ser muy famoso, Farruko famoso, pero dice en su testimonio que él tenía un vacío en su corazón y que no le estaba dando importancia a las cosas que verdaderamente eran importantes, porque él conocía la palabra y que en este momento está en un proceso. Dice que él entiende de que estaba satisfaciendo su ego y eso lo alejaba de Dios. Y ahora él está en un proceso de reconciliación con Dios. Y la gente lo critica mucho porque todavía tiene sus cosas, pero tienen que entender la gente también de que todo es un proceso. Todo es un proceso, despojarse de esa fama, despojarse del ego, despojarse de tantas cosas, es un proceso. Pero vemos que me imagino que el deseo del padre de este muchacho era que él sirviera a Dios. Gloria al Señor. Y ese es el deseo de todo padre que está consagrado al Señor, que sus hijos sean allí servidores de Cristo, que sus hijos permanezcan en los caminos del Señor. Y dice la palabra allí que la mujer, que allí este ángel le dijo todas las cosas que le había dicho a su mujer. Es decir, él ¿cómo se dice? Le puntualizó qué cosas debían ellos tener en cuenta, qué era lo que ellos tenían que hacer. Y dice así: y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Es decir, yo a ella le di instrucciones claras. No tomará nada que proceda de la vid. ¿Qué cosa es la vid? El árbol o el arbusto de uva.
¿verdad? No beberá vino ni sidra. Eso se lo dieron a la esposa de Manoah. No nosotros. Y no comerá cosa, gloria al Señor, y no comerá cosa inmunda, no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Ella sabe lo que yo le dije que no podía hacer. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te prepararé como un cabrito. Si voy a preparar ahora un cabrito para que comas, así que vente conmigo, vamos a mi casa, que voy a celebrar contigo esta gran noticia. Gloria al Señor. ¿Y qué le dijo el ángel? Dice: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, es decir, si estás agradecido, si quieres darle una ofrenda a Dios, ofrécelo a Jehová. ¿Por qué? Porque dice la palabra no especifica, y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Miren la mentalidad de Manoah. Manoah era un hombre agradecido. Y esto también es una cualidad que debe tener usted como padre. Usted debe ser agradecido por las cosas que Dios te ha dado, por tus hijos, por los hijos que Dios te ha dado. ¿Cuántos padres no dejan abandonados a sus hijos? Y los hijos, dice la palabra del Señor, que son un regalo de Dios. Dice: bienaventurado el que viene forjado de ellos. Es decir, que hay bendición en los hijos. Y los hijos Dios te los dio para que tú los cuides, para que tú los cuides, los alimentes, para que tus hijos allí, para que les enseñe la palabra, para que les enseñe el buen camino, para que les enseñe a ser hombres de bien. Entonces, hay muchos que no valoran ese favor que ha tenido Dios con ellos en ser padres. ¿Cuánta gente estéril llora por tener hijos? ¿Verdad que sí? Y entonces hay quien cuando los tiene, pues entonces no se ocupan. Ocupémonos de nuestros hijos. Gloria al Señor. ¿Cuántas heridas? Yo les digo, hay muchas heridas en los hijos cuando son abandonados por sus padres o por sus madres también, porque hay madres que también abandonan a sus hijos. Pero hay muchas heridas. Pero dice la palabra, para aquellos que han sido abandonados por sus padres, aunque padre y madre te dejen, con todo Jehová te recogerá. ¿Sabes por qué? Porque aunque tu padre terrenal quizás no te tenga en cuenta, aunque tu padre terrenal no tenga allí afecto para ti, hay un Padre celestial que te ama, que te cuida, que provee a cada una de tus necesidades. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aleluya. Y ese Padre dice la palabra: nunca te dejaré ni te desampararé. Pero no es menos cierto que aquella familia donde falta el padre, los hijos se crean con traumas, con secuelas, con falta de amor, porque le falta esa figura paterna que Dios le dio. Porque Dios no hace nada incompleto. Dios cuando creó la familia la creó para que estuviera junta. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Entonces, vamos a ver que el ángel le dijo allí a Manoah: si vas a hacer sacrificio, hácelo a Jehová. Si quieres dar gracias, dale gracias ¿a quién? A Jehová. Si vas a hacer un holocausto, dáselo al Señor. Entonces, debemos estar agradecidos con Dios, con nuestros hijos. Y ahí Manoah estaba celebrando, estaba invitando a alguien: vamos a comer un cabrito. No, lo que tú vayas a hacer, dáselo a Dios. Porque es que él no sabía que él era el ángel. Entonces, si estás agradecido, pues díselo a Dios en esta tarde: Señor, estoy agradecido por los hijos que tú me has dado. Gloria al Señor. Y dice: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Esta pregunta me encanta. ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¡Wow! Es una cualidad de nuestro Dios, que Él es admirable.
Consejero, Padre eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz. Gloria al Señor. Ahí se refiere a Jesús. Pero así mismo nuestro Dios, Padre. Y Emanuel, que es como cuando vino esta presentación de Jesús como el Mesías, decía, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es el mismo Dios, porque creemos en un Dios trino, Padre y Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice que estos tres son uno. Gloria a Dios. Vamos a ver que dice una cualidad de este Padre, es admirable. Admirable. Y eso me lleva a mí a pensar, si Dios es un Dios que es admirable, también tengo que imitar esa cualidad en mí. Los padres deben imitar esa cualidad de Dios que es ser admirable. No que lo admiren a ellos, no que sean grandes, pero de dar un buen testimonio a sus hijos. Que ellos puedan decir, que sus hijos puedan decir, este es mi papá. Que sus hijos puedan decir, este es mi papá. Dice que a la madre le dicen, la llaman bienaventurada, ¿verdad? Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Pero que puedan decir nuestros hijos. Dice, sus hijos la llaman bienaventurada, no sé cómo dice el proverbio, con respecto a las madres. Pero ¿qué podemos decir si a nuestras madres nosotros le decimos, los hijos le decimos que son bienaventuradas porque son dedicadas, porque se encargan de la crianza de los hijos, porque están allí al pendiente? ¿Qué podemos decir de los padres que también son dedicados, que también son de buena conducta? Pues son admirables, podemos admirar a nuestros padres. Pero esa característica, ¿de dónde viene? De Dios, porque Dios es admirable. Él es nuestro ejemplo de Padre. Él es admirable. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y dice así, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. ¡Wow! Y el ángel hizo milagro. Es decir, yo me imagino a Dios diciendo a Manoah, eres tan fiel, crees tanto en mí, tienes un corazón tan sincero, que yo tengo que demostrarte cuánto te amo y quiero que demostrártelo haciendo milagros delante de ti, para que tú sepas que yo soy el que estoy contigo, para que tú sepas quién yo soy. ¡Wow! Y dice la palabra que aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, escuchen, ese es el holocausto que está haciendo Manoah, que la llama subió hasta el cielo. Eso es un hipérbole. La llama no va a subir hasta el cielo. Gloria a Dios, porque el cielo es infinito. Pero lo que quiere decir es que la llama fue tan grande y tan alta, y dice que allí el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. ¡Wow! Yo no sé si nosotros nos mandáramos a correr, si tenemos una experiencia de esa. Lo que yo sí sé es que Dios se manifestó a través del ángel a la vida de Manoah y a la vida de su mujer. Y esa es una manera que yo entiendo que Dios se agradó de esta familia, de este hombre, de esta mujer, que con un corazón sincero quisieron hacer lo agradable delante del Señor y prestaron atención a su orientación de qué es lo que ellos debían hacer y el agradecimiento que tenía Manoah para con lo que Dios estaba haciendo en su vida. Dice que el ángel se subió encima de él, de la llama. Gloria al Señor. Aleluya. Del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y
esto es demasiado para mí. Esto es demasiado. Esto es demasiado. Y fíjense si ellos creían que eso era demasiado, que Manoah le dijo a su mujer, hemos visto, no sé cómo estamos vivos, hemos visto, creo que vamos a morir porque hemos visto a Dios. Vamos a ver. Y dice, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. ¡Wow! ¡Qué experiencia tan sobrenatural tuvo Manoah y su esposa! Que el ángel de Jehová se les presentó. Que el ángel de Jehová allí hizo milagros. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque había un hombre de Dios y una mujer de Dios que buscaban al Señor en verdad. Amén. En integridad. Y creyeron el mensaje del ángel. Gloria al Señor. Y dice así, y su mujer le respondió, esta historia me encanta, si Jehová nos quisiera matar, escuchen esa palabra, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Entonces, aquí vemos entonces la palabra de Dios cumplirse sobre esta familia. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Y yo me imagino a un Manoah orgulloso de ese hijo que Dios estaba bendiciendo. Amén. Y yo me imagino a un Manoah enseñándole los preceptos de Dios a su hijo. Dice la palabra del Señor. El Señor dice a esto, el Señor dice lo otro. Y dice la palabra que no debe pasar navaja sobre su cabeza. Así que yo, como lo presentan en la película, nos imaginamos a un Sansón con el pelo largo. Qué tremendo. Y un Sansón fuerte. La palabra del Señor nos enseña que así era. Era un niño habilidoso, era un niño allí con una fortaleza sobrenatural. Y yo me imagino a un padre orgulloso de ese hijo. ¿Qué padre no se siente orgulloso de sus hijos? Porque yo como madre me siento orgullosa de mis hijos. Y pueden tener los miles de defectos, pero cuando uno es padre o madre, siempre ve el mayor, más que los defectos, ve las virtudes de sus hijos. ¿Verdad que sí? Amén. Bueno, eso creo yo. A no ser que eres padre como los que he visto también, que te falta un rayo, tú no eres un bueno para nada, tú no sirves para esto, tú no sirves para aquello. Pero bueno, esos son padres que no tienen a Dios, porque los padres que tienen a Dios tienen una palabra de bendición para sus hijos. Tienen una palabra de favor para sus hijos. Y no estoy diciendo que encubran los pecados de sus hijos, como lo hacía allí Elí, el sacerdote, que se hacía ciego a los pecados de sus hijos. Sino que aún en medio de todas estas cosas hay una palabra de exhortación, hay una palabra de consuelo, hay una palabra allí de amonestación, porque dice la media palabra que el padre que ama a sus hijos disciplina. Amén. Pero me imagino un Manoah así, un Manoah agradecido con Dios, un Manoah enseñándole los preceptos de Dios a sus hijos, a su hijo Sansón, gloria al Señor, enseñándole el modo de conducir en la vida como mismo le orientó el ángel. Pero ¿saben qué? Le voy a decir algo, y ahí voy a entrar en la otra parte. Gloria al Señor, pero muy ligeramente. Porque mi mayor enfoque no es Sansón, sino es Manoah. Muchas veces hay padres que desafortunadamente ven a sus hijos tomar otro rumbo del cual ellos le han enseñado que debe seguir. Y este fue el caso de Manoah.
me imagino también a un Manoah sufrido. Porque para mí, ¿ustedes no creen que Manoah sufría cada vez que Sansón le decía estoy enamorado de una mujer y no es del pueblo de Israel? Claro que sí. Porque en la palabra se enseñaba al pueblo de Israel que no debía juntarse con extranjeros, que debía encontrar matrimonio con la gente de su mismo pueblo. ¿Por qué Dios le decía esto a ese pueblo? ¿Por qué Dios le decía esto a los hombres y a las mujeres de su pueblo? Porque pasa como pasaba ¿cómo se llama? Salomón. Salomón se enamoró de las mujeres extranjeras y lo primero que hicieron las mujeres extranjeras fue desviarle el corazón a Salomón. ¿Verdad que sí? Y permitió que estas mujeres extranjeras hicieran altares a sus dioses paganos. Y eso mismo pasó con Sansón. Sansón, su corazón y su enamoramiento, podemos decir así, por las mujeres extranjeras, por las filisteas, lo llevaron a pecar contra Dios. Y yo me imagino el sufrimiento de Manoah. Dice que hubo una ocasión que Sansón se enamora de una filistea en Timna y Sansón va a donde está su padre y su madre y le digo, vengan conmigo que yo quiero que, en otras palabras, que me den la aprobación para esta mujer. ¿Y saben cuál fue la respuesta que le dio su padre? No hay mujeres, escuchen, no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujeres de los filisteos incircuncisos. Está dura la respuesta del papá. No hay mujeres dentro del pueblo de Dios para que tú vengas a ir a tomar a una mujer del mundo, que va a desviar tu corazón de Cristo, que va a desviar tu corazón de las cosas de Dios. Por eso el Señor dice en su palabra que no debemos unir el yugo desigual. Y esto que sea una enseñanza para los jóvenes. Porque es más fácil que una persona creyente vaya hacia el mundo, sea arrastrado al mundo, que una persona creyente ale a alguien del mundo hacia Cristo. Y yo me imagino el corazón de Manoah sufriendo por su hijo. Cuando le dijo eso, le dijo, no hay mujeres en nuestro pueblo para que tú vengas a fijarte en una incircuncisa del pueblo de los filisteos. Una pagana, una mujer que no cree en Dios, una mujer que cree en sus ídolos. Esas son otras palabras que le dijo Dios, que diga Manoah a su hija, a su hijo, Sansón. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Sansón? Tómame esta por mujer porque ella me agrada. Es porque a mí me gusta. A Sansón no me importó si era la voluntad de Dios o no. Es porque a mí me gusta y ella la quiere para mí. Y como ya Sansón era un hijo grande, pues sus padres pues fueron con él. Pero no porque era el agrado de sus padres. Y sabemos, bueno, todas las consecuencias que trajo toda esta desobediencia a la vida de Sansón. No solamente con esta mujer, porque esta mujer al final no fue la única, también se sabe la historia de Dalila, ¿verdad? Que Dalila fue la que le cortó el cabello a Sansón porque le descubrió el secreto de su fuerza. Si cortas mi cabello, pues entonces seré como cualquier hombre. Y como estas mujeres eran filisteas, pues simplemente le dijeron a los filisteos, vengan por Sansón, que aquí lo tengo para ustedes, por dinerito. Porque el dinero es la raíz de todos los males y corrompe al hombre. ¿Verdad? Entonces esa fue la historia de Sansón. Yo me imagino que ya para esta fecha que muere Sansón, ya su padre habría muerto antes. Porque no se habla más de la historia de Manoah.
madre. Pero yo me imagino que son especulaciones de que Manoah haya muerto antes, gloria al Señor, pero sí sufrió por causa de la desobediencia de su hijo. Esto es una invitación a nuestros hijos que puedan considerar el camino del Señor, que puedan entender que sus padres los guían por la senda correcta, que es buscar a Dios, amar a Dios, servir a Dios, y que nada causa más dolor en el corazón de sus padres que ver a sus hijos apartados de Cristo, apartados del Señor. Porque las cosas de este mundo son pasajeras, pero nosotros buscamos las cosas eternas. Amén. Amén. Entonces, el final de Sansón fue muy triste. Dice la palabra que allí perdió sus ojos. Yo me imagino como María siempre para que no hubiera más de una mujer en tu vida. Pero en ese dolor tan grande de Sansón, yo me imagino que recapacitó. Me imagino, no, la palabra no dice que recapacitó, pero los hechos lo evidencian. Él entendió de que le había fallado a Dios, que no había hecho lo correcto delante del Señor. Pero Dios siempre tiene segundas oportunidades. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y dice que su pelo empezó a crecer, estaba trabajando forzosamente para los filisteos, su pelo empezó a crecer y un día en la fiesta, cuando querían poner a Sansón en ridículo, delante de todo el mundo, dice que lo sacaron y había un muchacho por allí cerca y le dijo a Sansón, muchacho, ponme en las columnas centrales de este palacio, de este edificio. Y dice que se apoyó en ellas y era tan grande su fuerza que Sansón pudo vengar al pueblo de Israel. Y dice que allí aplastó a todos los filisteos. Él murió también. Y me imagino que si Manoah hubiera vivido, en ese momento hubiera sentido orgullo de su hijo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Así que esta es una historia bella de la que podemos tomar muchas enseñanzas. Es para ambas partes, para el papá y para el hijo. Hijos, valoremos lo que hacen nuestros padres para que vayamos por el camino recto, para que no tengamos que procesar consecuencias negativas. Y padres, aprendamos enseñemos a nuestros hijos la palabra, como lo hizo Manoah, de llevarlos por el buen camino, de enseñarles cuáles son los estatutos del Señor. Porque al final de cuentas le vamos a dar cuentas a Dios también, porque Él nos ha depositado esa misión en nuestras manos. ¿Qué ustedes creen? Amén. Así como Dios le depositó en sus manos a Manoah esta responsabilidad de criar a su hijo Sansón, así Dios en esta tarde te está diciendo esto mismo a ti. Es tu responsabilidad, lo he puesto en tus manos. Ahora les voy a decir algo. Es nuestra responsabilidad como padres instruir al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Pero no es una promesa, porque muchos hacen este versículo una promesa. Nada nos puede dar como un sello de que un día un hijo u otro se pueda apartar del camino del Señor, pero nadie te puede quitar de que tú no lo puedas enseñar, ¿verdad? Así que la exhortación en esta tarde es: padres, enseñemos a nuestros hijos por el buen camino, por el camino del Señor. Amén. Gloria al Señor. De todas maneras, esa semilla queda sembrada en sus corazones. Y aún después, cuando ellos tomen mayoría de edad y empiecen a tomar sus decisiones, pues si toman al final el buen o el mal camino, nosotros no somos responsables, porque nosotros les criamos el temor del Señor. Pero tenemos que hacer el trabajo para que cuando demos cuentas a Dios, digan: yo hice mi trabajo, Señor. Pero de ahí para allá le toca a él tomar, o ella tomar las decisiones. Si te sirve o no te sirve.
Pero yo te digo algo en esta tarde. Yo soy como Josué. Yo soy como Josué. Yo no sé a quién tú sirves, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos desean servir al Señor? Amén. ¿Cuántos les gustaría instruir sus hijos en el camino del Señor? Amén. Amén. Así que los padres tenemos tremendo reto. Y bueno, los hijos un día también van a ser padres. Y si quieren que cosechen cosas buenas, sus hijos que tendrán, pues también deben enseñarles el camino del Señor. Dice Jesús que separado de él nada podemos hacer. Es decir, la gente vive la vida sin darle cuentas a Dios, sin decir, a mí no me hace falta Dios, pero ¿cuántos viven perdidos en la borrachera, en cuantas cosas, en su mundo desenfrenado? Pero, si nosotros somos diligentes y guiamos a nuestros hijos en los caminos del Señor, hay mucha probabilidad de que nuestros hijos finalmente también enseñen a sus hijos a amar a Dios. Y esa es la meta. Y esa es la meta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que seamos diligentes como lo fue Manoah en instruir a nuestros niños en el camino del Señor. Entonces, en esta tarde quiero hacer una oración. Gloria a Dios. En esta tarde quiero hacer una oración por los padres.